Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar otra vez estudiando la palabra de Dios, orando juntos y saber que el Señor nos escucha y saber que Él está aquí con nosotros. Seguimos, hermanos, con estos estudios, Nueva Vida en Cristo, volumen 6, y estaremos, hermanos, todavía poniendo estos estudios en YouTube para poder seguir estudiando la palabra, aunque no nos podemos juntar físicamente, pero espiritualmente podemos conectarnos con la palabra por medio de estos estudios. Una vez más, gracias que están con nosotros. Vamos a orar y dejar que el Señor, claro, nos hable y que el Espíritu Santo nos esté indicando qué es lo que queremos, que Él quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, que estás con nosotros. Dejamos, Padre, estos momentos en tus manos. Queremos ser hijos tuyos, que cada día, Señor, nos acerquemos un poquito más a ti. Gracias por esos estudios que nos has dado. Gracias por tu palabra. Y gracias, Padre, que nos hablas y nos guías en cada momento. Yo sé, Señor, que a los que están escuchando tenemos nuestras peticiones, nuestras cargas que llevamos. Y pido, Señor, que cada hermano, cada hermana, cada persona que está escuchando, que tú escuches sus corazones, sus peticiones, y tú trabajes en cada corazón. Y sabemos, Padre, que tu voluntad es buena, tu voluntad es perfecta, y solamente confiamos en ti y esperamos en ti. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por nuestra iglesia, y gracias por tu Hijo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Hermanos, estamos hablando de los misioneros y de las misiones, misiones mundiales alcanzando al mundo para Cristo. Vamos a estar hablando, hermanos, de qué es nuestra parte en las misiones. Somos misioneros, usted y yo, aunque a lo mejor no salemos del país o salemos de nuestra comunidad, Dios todavía nos puede usar. Vamos a estar hablando de eso hoy. Hoy vamos a estar hablando de los pioneros de las misiones, los primeros hermanos misioneros de nuestro tiempo, ¿verdad? De la humanidad, y cómo Dios los usó a ellos para alcanzar el mundo con el Evangelio. Vamos a hablar, hermanos, hoy del primer misionero, claro, es el apóstol Pablo. Dios usó a este hermano para llevar su palabra, para llevar su mensaje, las buenas nuevas, a todo el mundo. El apóstol Pablo, misionero a los gentiles. La pregunta es, ¿cuál fue el llamado de Pablo y de Bernabé? Estaremos en Hechos capítulo 13, versos 1 al 3, y nos dice así: En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Vemos aquí, hermanos, el llamamiento de Saulo y de Bernabé. Claro, hermanos, este Saulo es Pablo, que es el mismo. Entonces, aquí, hermanos, el Espíritu Santo indicó que estos dos varones, que Dios los iba a usar en algo especial, en una misión, ¿verdad? Los iba a indicar que fueran a llevar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, esos hermanos no sabían exactamente cómo lo iban a hacer, a dónde iban a ver. Solamente ellos reconocieron que Dios los había llamado y que Dios los quería usar. ¿Cómo explicamos su llamamiento? Hechos 26, 15 al 18. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Aquí, hermanos, vemos a Saulo, hermanos, a Pablo, que está explicando cómo Dios lo había llamado. Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me aparece a ti. Dice: y rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está explicando el momento en que él cayó de su caballo, ¿verdad? Y Dios le habló, y el momento que él por primera vez conoció a Cristo. El encuentro que él tuvo con Cristo. Entonces, este hermano, explicando lo que Dios le había platicado, lo que Dios le había dicho para poder decir, te voy a usar para que los gentiles, que los judíos, vengan a conocerme a mí. Que ellos salgan del dominio de Satanás, del enemigo, y entren al reino de Dios donde debe de estar. Hermanos, en la voluntad de Dios, el mensaje de Dios es redimir al pueblo. Traer el pueblo que Dios había perdido, ¿verdad? Por medio del pecado, es rescatarlos y traerlos a Él de nuevo. En otras palabras, ese fue el mensaje de Pablo en ese momento. Es decir, lo que te voy a encargar es ir y llevar el mensaje para que la gente regrese a mí. ¿Cuál fue la tarea que Cristo asignó a Pablo? Y aquí lo puse en rojo, el verso 17. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esa, hermanos, era la tarea de Pablo, de ir y abrir los ojos de la gente. El pecado, hermanos, nos cega, nos divide, nos separa completamente de Dios. No podemos escucharlo, no podemos verlo, por todo el pecado, por la situación donde nos encontrábamos o nos encontramos. Y el mensaje de Dios, las buenas nuevas, el evangelio, cuando se presenta a alguien, es palabra de Dios. Y hermanos, en medio de todos esos mensajes del pecado y toda esa división que hay entre nosotros y Dios, Dios empieza a hacer conexiones, como imaginar un puente. Nosotros con Dios, y la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio, es lo que nos conecta ahora con Él, y reconocemos, se nos abren los ojos. Hey, estoy en una situación mala, estoy separado de Dios, estoy en un camino que va al infierno, y tengo que venir a Cristo, salir de esta situación, entregarme, aceptarlo como el Hijo de Dios y seguirlo con todo mi corazón. Entonces, ese fue el mensaje, hermanos, que llevó Pablo al mundo, a los gentiles y a los judíos también. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, no fue intimidado. ¿Cómo aprovechó su audiencia ante el rey? En Hechos 26, hermanos, nos encontramos que Pablo estaba en un problema. A cada rato, hermanos, en la Escritura vemos que Pablo lo arrestaban, lo golpeaban, lo encarcelaban, pero nunca él se intimidó o dijo él, no voy a seguir, me da mucho miedo, ya no quiero seguir. Vamos a ver, hermanos, lo que él hizo aquí en esta situación. Hechos 26, 26 al 29. Porque el rey entiende estas cosas. Y también le habló con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa el segundo le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que, y fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegarán a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Hermanos, el deseo de Pablo, hermanos, de querer llevar ese mensaje, y allí está, hermanos, no solamente el rey escuchando por toda la gente, ¿verdad? Escuchando en ese lugar y escuchando el mensaje que Pablo llevaba y la confianza que él llevaba en predicar. Y saber que estaba en una situación, hermanos, y sabemos que estaba en cadenas, no voy a decir nada, no quiero que me lleven a la cárcel o que me maten, sino en este momento le dice al rey Agripa, yo quiero que usted conozca al Señor Jesús. Y toda la gente aquí que llegan a conocer al Cristo con una relación personal. Y la evangelización, hermanos, que él llevó
a esta gente. Ahora, típico del ministerio de Pablo es lo que sucedió en Iconio. En Hechos 14, hermanos, 1 al 4. Vamos a ver, no lo quiero leer todo, pero vamos a ver lo que pasó, hermanos, ahí en Iconio. ¿Cuál fue la reacción inicial? En verso 1, creyó una gran multitud. Entonces, predicando ahí Pablo, hermanos, y ahí dando el mensaje, una gran multitud viene a conocer a Cristo. Segundo, ¿qué sucede después? Llenaron de odio los ánimos. Ahí, hermanos, el pueblo, reconociendo a Cristo y viendo los religiosos, los que iban en contra de Pablo, reconocieron lo que estaba pasando y empezaron a hablar contra, ¿verdad?, Pablo y el Evangelio. Entonces empezó a crecer, hermanos, un odio entre la gente. ¿Cómo respondieron a la oposición? Verso 3. Se detuvieron ahí, confiados en el Señor. Hermanos, no se fueron, no se alejaron, no se separaron, sino permanecieron allí, esos hermanos predicando, viendo el odio que se estaba llevando contra ellos, pero hermanos, pusieron su confianza en el Señor. ¿Qué fue la reacción de la gente? La ciudad estaba dividida. Y hermanos, no sé de ustedes, pero en estos momentos se ve en nuestro mundo, hermanos, vemos mucha división, ¿verdad? Mucho odio, mucho que hablan en contra del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Versos 6 al 7. Continuaron anunciando el Evangelio. Y hermanos, es lo que debemos hacer nosotros también. Hermanos, en este mundo que vemos mucho odio, mucha división, es pararnos firmes en el Señor, confiados en el Señor y decir, nosotros como hijos de Dios, vamos a llevar el mensaje a donde quiera que yo estoy. Si estoy en mi casa, con mis hijos, con mi familia, si estoy en el trabajo, los compañeros, los amigos, con cualquier persona que yo esté, voy yo a llevar ese mensaje. Aunque me respondan con odio, yo voy a seguir en la confianza en el Señor. La misma cosa sucedió en Listra. ¿Qué hizo de tanta oposición? Hechos 14. Después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que perseveraron en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, regresaban Pablo, Bernabé, regresaban a donde tenían que ir a seguir animando, fortaleciendo, orando por los cristianos, los discípulos que quedaban en cada ciudad. Y ellos, hermanos, los edificaban, los discipulaban, los animaban. Y es lo que debemos hacer nosotros también. Cada vez que compartimos la palabra y viene alguien a conocer a Cristo, seguir trabajando con ellos y dándoles ese ánimo, porque el mundo los quiere desanimar. Hermanos, vamos a ver de ahora nuestra época, ¿ok? Ese es Pablo, hermanos, y cómo él llevó el mensaje a Europa, lo que conocemos a Europa, y cómo ha llegado hasta aquí donde vivimos nosotros. Y ahora, hermanos, en nuestra época hemos llegado a conocer a cristianos que se han dedicado a trabajo misionero también. Este hermano se llama C.T. Studd y era de Inglaterra. Y reconociendo como el mejor deportista en toda Inglaterra en el año 1883. Pero en este momento de fama respondió al llamado de Dios. Renunció a su fortuna y fue a la China, después a la India, finalmente a África, donde sirvió como pionero de la evangelización del Congo. Murió en la edad de 70 años, después de toda una vida dedicada a alcanzar a pueblos sin Cristo. Este hermano, dejando, hermanos, la fama de deportista, ¿verdad? Y saber que iba a tener una vida muy buena en Inglaterra con su talento que él tenía, pero escuchó la voz de Dios, escuchó el llamamiento que Dios tenía para él, para llevar el mensaje a gente que nunca había escuchado antes del Evangelio. Dejó su vida en Inglaterra, dejó su vida de deportista y dedicó su vida completa, hermanos, al Evangelio.
También tenemos aquí a David Livingstone que nos dice, Dios solo tuvo un hijo y fue misionero. Hudson Taylor dice, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Y Warren Wiersbe dice, tú eres cristiano porque alguien se preocupó por ti. Ahora a ti te toca preocuparte por los demás. Qué tan cierto, hermanos, estos hermanos misioneros, que ellos fueron hermanos y llevaron el mensaje a todo el mundo. El hermano Wiersbe el año pasado falleció, pero él se llamaba el pastor de los pastores. Y hermanos, esta gente, estos hombres, que hoy en día, mujeres igual que hombres, van a todo el mundo llevando, hermanos, el evangelio a lugares que tanto necesitan a Cristo. Para meditar, hermanos, ¿quién compartió el evangelio con usted? ¿Alguna vez ha dado gracias por los pioneros valientes que con fe y sacrificio llevaron el evangelio a su país o a su comunidad? Tome un momento ahora para hacerlo. Hermanos, tomen un momento, pausen el video y piensen en la gente en que usted vino a escuchar por medio de ellos el evangelio y vino a conocer a Cristo y darle gracias al Señor por ellos y pensar, ¿cómo puedo yo ahora ser lo mismo? Tomen unos momentos. Ahora, hermanos, vamos a terminar, hermanos, nuestro estudio con el verso de memoria. Y le puse aquí pasando la antorcha. Y es lo que debemos de hacer, hermanos, como creyentes, es seguir, recibimos el mensaje, recibimos esa antorcha, pero ahora hay que ir y compartirla y seguir pasándola. Hechos 26:18 nos dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esa es nuestra tarea, hermanos. Ese es nuestro trabajo, de ir y llevar el mensaje para que la gente, los familiares, los conocidos, vengan a conocer a Cristo y sus ojos sean abiertos. Hermanos, Señor les bendiga. Los esperamos la próxima vez.